En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos de esta hora a la ingeniera Silvana Pastor, directiva de Gente Oil, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, Silvana? Buenas tardes, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Punto Noticias. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toman como familia, usted como ex involucrada en este caso en una instancia, usted fue parte de este proceso que luego afortunadamente se le declaró inocente, pero su padre siguió en el mismo y hoy el tribunal les ha dado la razón a algo que ustedes habían defendido desde el principio, que no hubo nunca un perjuicio hacia el Estado y sobre todo que se había violado el debido proceso, que se había vulnerado el debido proceso, porque esto partió de un informe con indicios de responsabilidad penal, por lo menos irregular, por parte de la Contraloría General del Estado, que fue utilizada por el señor Pablo Celi, ahora con prisión domiciliaria, como un ente de persecución política. En todo caso, finalmente, después de todos estos años, el Tribunal de Apelación les ha dado la razón. ¿Cómo toman ustedes esta decisión judicial? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Licenia, Washington, gracias por este espacio. Bueno, una batalla de 5 años, Licenia, como usted bien lo dice, finalmente brilla la justicia. Y es importante aclarar que no solamente se nulita todo el proceso y todo lo actuado, sino que se establece durante la ponencia del juez Rivera, el juez ponente, y por unanimidad, que hubieron violaciones al debido proceso, que se violó el derecho a la defensa, y básicamente porque todo nace de un informe de responsabilidad penal que carece de todo fundamento técnico legal y viciado, como dicen los abogados. Es decir, esto creo que evidentemente, respondiendo a su pregunta, como familia, es ver que una lucha de 5 años contracorriente, contra todo un aparataje, ¿no es cierto?, en el cual nos acusaban sin haber siquiera darnos o permitirnos tener dudas de que si esto era real o no. Finalmente, una lucha de 5 años hoy se termina de la manera que tiene que ser, con un tribunal de la Corte Nacional, de la mayor Corte Nacional del país, ratificando que este proceso del caso Singue tenía que ser nulo, que no debía haber avanzado a ningún proceso. Pero sobre todo, Licenia, como yo he venido diciendo en todas mis intervenciones, el caso Singue, no lo digo yo, lo dijeron en un arbitraje internacional. Es un contrato que le ha dejado ganancias extraordinarias al país, es un contrato que se adjudicó en una licitación, es un contrato que hasta el día de hoy genera importantes ingresos al país, que genera empleo, que es un referente en la industria nacional hidrocarburífera y que de alguna manera fue empujado por intereses políticos e intereses personales sin que se mire siquiera el daño que se hace, no solo a la familia Pastor, el daño que se hace a la industria petrolera, a un inversionista que vino y creyó en el país y hoy se vio mancillado. Gracias a Dios el arbitraje limpió su nombre, pero faltaba limpiar nuestro nombre, Licenia, y hoy creo que se lo hace, se nos da la razón. Evidentemente usted entenderá la emoción y los sentimientos encontrados de toda la familia, asimilar, porque en un escenario político tan adverso se nos hacía cuesta arriba, pero ya frente a todas las pruebas de descargo, frente a todas las evidencias, frente a un arbitraje internacional, era muy difícil que este caso pudiese seguir. Lo ideal, evidentemente, es que los jueces hubiesen declarado la inocencia de todos, pero si bien anulan y nulitan todo el proceso, son fuertes y enfáticos en mencionar que hubo violaciones al debido proceso y que no se nos permitió la debida defensa. Entonces hoy finalmente brilla la justicia, no importa que sea después de 5 años, brilla la justicia y estamos aquí. Ahora, Silvana, quien sustanció la causa fue el actual presidente de la Corte Suprema, y eso da cuenta entonces de que en qué manos estamos en el país, porque aquí hay una cuestión de fondo y que es estructural, una justicia dedicada a perseguir políticamente, a judicializar la política o a politizar la justicia. ¿Cómo analizar y cómo interpretar esto? Justamente hoy yo ponía un tuit, estimado Washington, que yo decía, solo seremos un mejor país cuando la justicia no sucumba a ningún tipo de interés, ni político, ni mediático, ni personal, porque la constitución de nuestro país es clara. Nosotros los ciudadanos debemos estar protegidos
por una justicia proba. No puede cualquier persona venir y denunciar, y porque eso le gustaría a una X persona, armarse procesos en contra de las personas y el daño, que tal vez no se lo ve, ¿no es cierto? Porque se ven los tweets, se ve lo que se dice en la prensa, pero no se mira lo que están viviendo las familias, porque esto no es solo un daño reputacional, es un daño emocional, es un daño económico. En las familias tenemos hijos, nietos, tíos, abuelos, todo el mundo gira alrededor de estos procesos. Entonces yo creo que la lección que queda es, y lo decía ahora en la reunión familiar, lo decía, es increíble que estén dispuestos, ¿no es cierto?, a hacer las cosas mal para finalmente, después de un proceso de 5 años, reconocer que todo es nulo. No reconocer la inocencia, reconocer que es nulo, pero porque en su momento, hace 5 años, había una presión, ya sea del Contralor Celi, ya sea del gobierno de turno, ya sea de algún interés que necesitaba algún objetivo político. Y al final del día, lo único que demuestra esto es que están dispuestos a todo, a dañar la imagen del país, a dañar la inversión extranjera, a dañar esta industria petrolera de la cual depende nuestro país y a dañar familias. Entonces, eso no es el tipo de política que se necesita, ese no es el tipo de justicia que se necesita. La justicia tiene que ser garantía de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que exigir que la justicia sea proba, sea el gobierno que sea. Solo el momento que uno pasa por estos procesos se da cuenta lo vulnerable que se puede ser, y uno regresa a ver y dice, ¿a dónde se acude frente a una justicia que lo único que hace es obedecer a presiones? Y yo sí tengo que felicitar a la Corte Nacional de Justicia. Estamos en un escenario, digamos, contrario, porque se considera al caso Singue como un caso correísta, cuando simplemente el caso Singue es inversión extranjera, es un contrato legítimo, es un contrato de un inversionista en Qatar. Y la Corte Nacional, de alguna manera, a pesar de presiones, hoy falló en derecho, hoy no sucumbió a la presión y nos devuelve la vida, nos devuelve la paz, nos devuelve la tranquilidad, y creo que eso hay que también resaltarlo. Silvana, la Procuraduría General del Estado ha emitido un comunicado rechazando la decisión del Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el caso Singue, y anuncia que va a estudiar el caso para ver qué acción más puede interponer. Frente a ese comunicado de la Procuraduría, ¿qué acciones ustedes van a tomar? Yo sé que esto es muy pronto, pero seguramente la Procuraduría va a interponer algún tipo de recurso. ¿Cabe todavía? Bueno, jurídicamente, yo de lo que entiendo no se puede interponer un recurso de apelación, pero digamos que lo hace. Simplemente, nuevamente, la Procuraduría General del Estado quedaría en una posición bastante difícil. ¿Por qué? Porque en el propio arbitraje internacional, la Procuraduría, y si ustedes leen el laudo, la Procuraduría indica que no cabe el proceso penal porque el informe de Contraloría es nulo y que por ende no habría daños acá en el Ecuador. Entonces, imagínense el mensaje que estaríamos mandando a las cortes internacionales si la Procuraduría indica que va a poner un recurso cuando ellos mismos se pronunciaron en ese sentido en el proceso arbitral. Y ahora, ¿corresponde que el Estado pague una reparación a la empresa por 11 millones de dólares? Es así, ¿no? Sí, en el proceso, digamos, arbitral, que es la compañía, ¿no es cierto?, que se desapega, digamos, de la parte penal. Ya hay un laudo en el cual se establece el daño moral, por justamente lo califica como dolosa la actuación de la Procuraduría General del Estado en el proceso penal. Evidentemente la Procuraduría ha utilizado el recurso de solicitud de nulitar este laudo, está en proceso en Chile, pero todavía eso no se tiene los resultados. Y de todas maneras, yo le digo sinceramente, la Procuraduría, si ustedes leen el laudo, tiene un párrafo amplísimo donde indica que el tribunal debería darles la razón a ellos y no terminar el contrato de Singue, porque se ha declarado nulo todo lo actuado en el Ecuador. Entonces, si se ha declarado nulo todo lo actuado en el Ecuador, me llamaría muchísimo la atención que pretendan iniciar un tema de apelación a esta nulidad.
Ahora, Silvana, todo esto, como usted lo dijo, siendo un caso técnico, siendo un contrato, de acuerdo a ustedes, lícito, todo esto comenzó como una especie de retaliación política porque lo unen al tema del expresidente Rafael Correa, su gobierno. Y por entrar en esta disputa que hasta ahora mantiene al país en una especie de destrucción, de correísmo y anticorreísmo, se ha justificado cualquier tipo de proceso y cualquier tipo de violación a la norma, como en este caso resulta ser el tema de Zingue. Y esto lo empezó uno de los legisladores, o en ese entonces el señor Fernando Villavicencio, que ahora es legislador, presidente de la Comisión de Fiscalización. Ustedes como familia, como afectados, porque son denominados entre comillas víctimas colaterales, o sea, en medio de esta disputa política, no les ha importado a todas estas personas, como usted mismo lo señaló, jugar con la vida de los involucrados, de los procesados y de su familia y de sus respectivas familias, quitarles la tranquilidad emocional, psicológica, económica, incluso en este proceso. ¿Han pensado en seguir algún tipo de proceso en contra de quienes a ustedes han tenido durante 5 años sufriendo? Honestamente, sería bastante prematuro. El día de hoy recién apenas estamos conociendo y asimilando la decisión de la Corte Nacional. Todavía, evidentemente, tenemos que terminar el proceso, ¿no? Es decir, ya cuando esté todo asentado y levantadas las medidas cautelares sobre las personas procesadas, entre esos mi padre, ahí creo que ya con más tranquilidad y un poco recuperando la paz, pensaremos un poco en eso, pero creo que hoy, Liceña, les soy honesta, la prioridad nuestra es poder volver a sentir como familia que podemos tener una vida, digamos, normal, no levantarnos del día a día a buscar cómo defendernos, cómo probar, seguir viendo qué se saca en Twitter, seguir analizando qué se saca en los medios, qué presiones están teniendo. Usted entenderá que esto es bastante difícil como familia lo que hemos vivido. Entonces, hoy estamos celebrando de alguna manera, queremos celebrar esto. Entrar en este momento a decir qué acciones posteriores vamos a hacer, no lo sabemos todavía. Lo que sí queremos es que esto termine pronto y en su momento analizaremos qué hacemos. ¿Cree usted que con el paso del tiempo se va a poder recuperar la honra afectada, el prestigio afectado? Porque esto deja no solo daños económicos, deja un daño que es irreparable, como es el daño a la honra, ¿no? Todos los procesados fueron envueltos en este caso, y sobre ello se ha hecho una serie de conjeturas que ahora deberían que al menos tener una disculpa pública. Lo ético sería que todos aquellos que lanzaron las acusaciones sin siquiera haber terminado el proceso judicial pudiesen, ¿no es cierto?, salir en los propios medios que hablaron y decir, es decir, nos equivocamos, o pedir las disculpas que usted menciona. Eso no creo que suceda, pero lo que sí le puedo decir es que tenemos nosotros una manera de pensar, que es, creo que el actuar de mi padre en su carrera profesional siempre fue muy reconocida, la industria lo reconoce, sabe que es una persona ética. Entonces siempre tuvimos y tenemos la conciencia tranquila de saber que pueden decir lo que digan, pero nosotros sabemos cómo somos, la ética que tenemos. Y de alguna manera el lanzar, que hoy está bastante de moda, ¿no? Común, sale cualquiera en medios y lanza algo sobre alguien y las personas simplemente lo aceptan sin siquiera contrastar. Es algo a lo que lastimosamente nos tenemos que enfrentar todos los ciudadanos. Hoy hemos sido nosotros, mañana podrán ser otros, pero lo que sí debemos hacer, Seña, es como lo hemos hecho como familia. Nosotros nos hemos quedado en el Ecuador y nos hemos defendido hasta el final, hemos enfrentado, hemos estado en medios contando nuestra historia y agradecemos a todos los medios, actores políticos, gente de opinión que nos abrió la puerta y creyó en nosotros, porque de alguna manera esto formó parte de nuestra defensa. Y creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y en adelante, con la frente en alto, porque desde el día 1 siempre dijimos que este caso era un tema político y que lo que se buscaba era dañar a unos
en favor de ciertos intereses políticos. Entonces, recuperar, no sé si se recupere, en algún momento contaremos nuestra historia, hay mucho por delante, tenemos toda la documentación, contaremos nuestra historia y esperemos que la gente entienda que siempre hay que actuar correctamente, no, el hacer el daño a otras personas no es satisfactorio. Es decir, hagamos lo correcto. Si algo es irregular, se tiene que demostrar, pero no difamemos a las personas. El Ecuador se está convirtiendo en un país de difamación. Es fácil difamar a cualquier persona y eso el ciudadano tiene que entender, que va en contra del propio país. Imagínese la imagen que tiene el país en el exterior con el caso Singh en la industria petrolera. Imagínese la imagen que tiene el país de la cantidad de supuestos casos de corrupción que existen. Entonces, ¿qué están diciendo a los inversionistas? En el Ecuador no se puede invertir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nos estamos haciendo un harakiri nosotros mismos. Una última cosa de mi parte, Silvana, porque como el que más apoyamos acá en este medio, el periodismo de investigación, sin duda, siempre y cuando este sea realizado de manera responsable, contrastando las fuentes. Pero aquí hay un señor denunciólogo que es el que inició este caso, que por cierto está suspendido por 31 días, ¿no?, en el CAL, en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Entonces quiero pedir un comentario suyo respecto de esto, ¿no? Estos periodistas que se llaman investigadores y que luego aparecen con documentos y lanzan lodo con ventilador a todo el mundo de manera irresponsable. Y esto no puede pasar. Y lo digo como periodista, como comunicador. Y le pido a usted un comentario porque ha sido víctima de este tipo de actitudes. El comentario que yo le daría en referente a esto es que nosotros mismos somos los culpables, y hablo de los ciudadanos y los medios. Porque cualquier persona puede venir a denunciar y cualquier persona puede inventarse cualquier cosa y cualquier persona puede salir, si tiene palestra, a decir cualquier cosa. Pero mientras los ciudadanos, los medios, apoyen difamaciones e información sin contraste, mientras la justicia acoja ese tipo de difamaciones sin contraste, sin analizar, sin presiones, siempre hoy será uno, mañana será otro. Entonces, si es que la propia ciudadanía, los actores políticos, los medios, no frenamos esto y empezamos a exigir la verdad, empezamos no a reaccionar a un tuit, no a reaccionar a una denuncia, no, analicemos, esperemos, terminemos los procesos, no pongamos presión a la justicia. Hoy es él, mañana serán otros. Hoy hemos sido nosotros víctimas de él, muchos otros, no solamente nosotros. Pero eso lo que demuestra es que es vulnerable la sociedad, es vulnerable el sistema de justicia, es vulnerable los medios, y cuando hablo de medios no quiero que lo tomen ustedes en contra, hablo en general, no en contra de nadie en específico, pero creo que ahí hay que hacer una reflexión como sociedad. Nos estamos dañando nosotros mismos como ecuatorianos. Esas pugnas políticas lo único que han hecho es destruir el país. Ha dañado miles de familias, ha dañado la inversión extranjera, ha dañado la imagen del país. Es decir, como ecuatorianos, ¿por qué permitimos todo esto? No puede ser que la noticia diaria de los medios de comunicación es el caso de corrupción tal, la asamblea tal. La asamblea está para construir, no está para destruir. Y nosotros, ¿cómo permitimos que estas personas vengan a destruir? Lo que nosotros tenemos es que aplaudir a la gente que construye, que busca en positivo, que une, que trata de formar ciudadanos con ética. No darle palestra a gente que lo que busca es destruir, y destruir en beneficio propio a costa de todo.